Muy buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos nuevamente a otra sesión de nuestro curso de Derecho Probatorio. Como ustedes sabrán, pues prácticamente ya hemos realizado las actividades correspondientes a la zona del curso. Tuvimos dos exámenes cortos con valor de 15 puntos cada uno. También tenemos un examen parcial con valor de 30 puntos y la asistencia que se va a tabular al final del curso hará los 10 puntos restantes para que ustedes tengan los 70 puntos de zona. ¿Sí? Con algunas consultas que hemos realizado con Moisés, pues prácticamente nos confirman que las notas no serán publicadas en la plataforma y notas, que es una herramienta de nuestra página de la facultad, toda vez que la página pues se encuentra sin acceso, ya que los servidores de la U tienen o están presentando algunos problemas derivados de la toma de la universidad. De esta cuenta, pues nos dijeron que podíamos tomar algún medio que considerábamos adecuado para hacerles saber las notas, vamos a platicarlo con Moisés. Y si la coordinación del área de preespecialidad pues, nos autoriza a hacerlo con la forma que estamos pensando, ya en estos días ustedes tendrían la nota correspondiente al primer examen parcial. ¿Sí? Ya la nota correspondiente a la zona, que estaría integrada por los dos parciales cortos o los dos exámenes parciales cortos y la asistencia, esa va a ser entregada posteriormente, ¿verdad? Ya que únicamente se contemplan esos dos rubros, el parcial y la zona acumulada, en este caso, de 40 puntos. Bien, de esa cuenta, también pues la clase anterior nos quedamos platicando sobre lo que eran, en este caso, los principios generales del derecho probatorio. Ya habíamos relacionado que los principios constitucionales, pues ya los habíamos desarrollado al establecer todas las garantías y principios contenidas en la Constitución y en nuestro Código Procesal Penal. Estos son importantes porque son los que van a informar cómo va a desarrollarse este proceso probatorio en sus distintas etapas. De esa cuenta, ustedes me dirán si se ve la pantalla ahorita que se las estoy compartiendo. Cuando hablamos de los principios generales del derecho probatorio, vamos a empezar hablando sobre lo que es el principio de necesidad de la prueba. Cuando hablamos del principio de necesidad de la prueba, es indispensable establecer que todo proceso necesita de medios probatorios. ¿Sí? Prácticamente el juez, al tomar una decisión en determinado conflicto o controversia o en el proceso penal per se, necesita de esos elementos que generen la convicción en él. ¿Sí? Necesita de esas pruebas que determinen cuál de las partes tiene la razón. De esa cuenta, se establece en el principio de necesidad de la prueba la prohibición de condenar sin pruebas. Es decir, que toda decisión judicial debe basarse en los elementos de pruebas suficientes que lo orillen o lo lleven a creer que esa persona efectivamente es culpable. Esto pues quiere decir que la prueba debe desvanecer sin lugar a dudas esa presunción de inocencia que establece nuestra Constitución y nuestra legislación penal. Ahora bien, no obstante, necesitemos de la prueba en el proceso penal, esto no significa que se van a quedar las puertas abiertas, ¿verdad? Sino que prácticamente siempre los medios de prueba van a estar sujetos a todos los principios, todas las garantías y todos los preceptos establecidos en nuestra ley. También ustedes han visto, por ejemplo, el principio de motivación, ¿verdad? El juez, cuando dicta una sentencia en materia penal luego de un debate, él debe establecer los motivos, es decir, ese razonamiento de la plataforma fáctica o los hechos, ese razonamiento de la plataforma jurídica y ese razonamiento de la plataforma probatoria que la orilló a tomar una decisión. Precisamente es con el principio de necesidad de la prueba, donde el juez necesita de estos medios probatorios para poder sustentar sus decisiones y poder tomar esas decisiones. De la misma manera, cuando hablamos del principio de necesidad de la prueba, se establece que durante las etapas del proceso penal existen ciertas reglas, criterios o parámetros referentes a esta necesidad. Por ejemplo, se establece que no podrá valorarse la prueba que no fue pedida en tiempo ni admitida legalmente. ¿Sí?
Esto quiere decir que una prueba tiene que ser pedida, o sea, tiene que ser ofrecida y posteriormente tiene que ser presentada, diligenciada y valorada en la forma, perdón, que la ley así lo establece. Tampoco podrá practicarse o diligenciarse durante el debate aquella prueba que no fue legalmente admitida. Otro elemento importante es que no podrá admitirse la prueba que no fue oportunamente pedida o aportada. Es decir, aquella prueba que resulte impertinente o inútil. Tampoco podrá pedirse o aportarse prueba en el momento procesal distinto al que la ley así lo establece. Vieron que la garantía de imperatividad que regula nuestra legislación procesal penal en el artículo 3 establece que no se pueden variar las formas del proceso. Es decir, con base en ese debido proceso y esos preceptos regulados en la ley, únicamente podemos aportar prueba, únicamente podemos ofrecer prueba, únicamente se va a poder diligenciar prueba y el juez va a poder hacer esa valoración de prueba en los momentos que nuestra ley así lo señalen expresamente. Disculpe, licenciado, tiene apagado su micrófono. Gracias, Jacqueline. Encontramos también el principio de unidad de la prueba. Cuando nos referimos al principio de unidad de la prueba, ustedes saben que en el proceso penal donde se discute específicamente la posible participación y culpabilidad de una persona en un hecho delictivo, es necesario que el juez logre esa certeza de que se produjeron los hechos y esa certeza de que la persona participó, es autor o alguna calificación penal que regula nuestra ley, como puede ser, por ejemplo, partícipe, y además de que esa persona realizó ese hecho. De esa cuenta, cuando hablamos del principio de unidad de la prueba, quiere decirse que la prueba es un todo que informa el derecho penal. La prueba debe valorarse en su conjunto. Esto quiere decir que para poder lograr esa decisión del juez, el juez no debe interpretarla en forma aislada, ya que podría darse el caso que la interpretación aislada del juez prácticamente pues no lo conduzca a establecer la verdad sobre los hechos que se están dilucidando. De esa cuenta, cuando hablamos del principio de unidad de prueba, es que todos los elementos que las partes han aportado al proceso penal van a servir en su conjunto para ilustrar al juez sobre la veracidad o no de la tesis acusatoria. Cuando nos referimos al principio de comunidad de la prueba, también llamado principio de adquisición procesal por la doctrina, recuerden que todos los medios de prueba que se incorporan o que se reciben y admiten en el proceso penal pertenecen al proceso, ¿verdad? Como una institución jurídica. No pertenecen a ninguna de las partes, indistintamente quién las ha incorporado o quién las ha aportado. Lo que se pretende acá es que se logre el esclarecimiento de los hechos y la averiguación de la verdad para saber si la persona pues, es responsable penalmente o no. De esa cuenta, una vez aportemos un medio de prueba al proceso, este medio de prueba no le pertenece a quien lo aportó, ¿sí? Este medio de prueba puede ser utilizado por todos los sujetos del proceso. Esto pues independientemente le perjudique o le favorezca a quien lo haya presentado. Encontramos también el principio de concentración de la prueba. Recordemos que cuando hablamos en términos generales de la concentración procesal, pues es tratar de llevar el mayor número de actuaciones en el menor tiempo posible. Acá sucede exactamente lo mismo. La concentración procesal de la prueba trata de que se desarrollen o se aglutinen en el menor tiempo posible todos aquellos elementos de prueba. Esto quiere decir que si se establece en nuestra legislación, por ejemplo,
ya ciertas sanciones al retraso del proceso penal, ¿verdad? Sobre todo en el diligenciamiento de prueba. Ustedes lo ven en el caso del debate, que es cuando efectivamente se diligencia la prueba o se practica la prueba, que la ley establece que no puede suspenderse por más de 11 días. Lo que trata de hacer prácticamente es que el debate se resuelva en el menor tiempo posible, que la responsabilidad de la persona que está sujeta al proceso penal se dilucide en el menor tiempo posible. Esto, la concentración procesal de los medios de prueba, es decir, que los mismos se practiquen o se realicen en el menor tiempo posible. En algunas oportunidades, en el proceso penal se darán cuenta y que posiblemente el tribunal le pidió al Ministerio Público que, bueno, el tribunal es quien debe convocar, pero el tribunal siempre lo delega en el Ministerio Público, le pide al Ministerio Público que convoque testigos, que convoque peritos. Pero ¿qué pasa si los testigos o los peritos no llegan? En la mayoría de los casos, los tribunales, para no suspender el proceso y avanzar, ellos con base en lo que establece el Código Procesal Penal, se pueden saltear o pueden modificar, en este caso, el diligenciamiento de los medios de prueba. Esto lo permite la ley. No es que estén contraviniendo el debido proceso. La ley lo permite. De esa cuenta, si no llegaron los peritos citados, si no se excusaron, o si sí se excusaron y posiblemente los testigos no llegaron o no manifestaron por qué no llegaron, el juez puede pasar, por ejemplo, a reproducir prueba material. El juez puede pasar a que se diligencie la prueba documental. El juez puede pasar a que se diligencie la prueba audiovisual. ¿Sí? Esto con la finalidad de avanzar en el proceso, evitar su retardo y que se concentren la mayor cantidad de diligenciamiento de medios de prueba en el menor tiempo posible. Bien, el principio de inmaculación. Este principio contempla la no manipulación bajo ninguna circunstancia de los medios de prueba. Es decir, que los medios de prueba se encuentren tal como fueron recabados, tal como fueron ofrecidos y no hayan sido manipulados en ningún sentido. Esto pues va de la mano con el avance de las tecnologías que se utilizan para identificar, recolectar, embalar, transportar y ya pues manipular estos elementos de prueba, ¿verdad? Porque no obstante ya existan avances tecnológicos, cuando nosotros incorporamos estos avances tecnológicos ya al desarrollo propio del proceso penal, según la ley lo permita, tenemos que tener el cuidado de que se guarde esa debida cadena de custodia. Es decir, que únicamente las personas autorizadas en la manipulación, en la movilidad o en el análisis de los medios de prueba, pues se vean involucrados, ¿verdad? Y esto lo van a hacer mediante una cadena de custodia, perdón, a través de la cual se va generando responsabilidad de quién va interviniendo o quién va teniendo acceso y posible manipulación a los medios de prueba. Sí, eso por ejemplo es lo que ustedes están viendo en el caso ahorita de la licenciada Virginia La Parra, ¿verdad? Donde precisamente con cadenas de custodia se establece quiénes tuvieron acceso al expediente y a los medios de prueba en el caso del libramiento de Quetzaltenango y otros, de Chimaltenango, perdón, y otros. Entonces, lo que busca el principio de inmaculación es que la prueba guarde su estado puro, que la prueba realmente le pueda servir al juez para tomar una decisión. Pero para que el juez pueda tomar esa decisión, es importante que la prueba no haya sido manipulada bajo ningún sentido. Sí, esto en el desarrollo de las tecnologías, pues ustedes sabrán que hay cierta prueba que pasa al INASIF para que el INASIF haga peritajes de documentoscopía, para que el INASIF haga peritajes de grafotecnia, de balística, etcétera, ¿verdad? Es decir, que vayan de la mano esos avances científicos y se evite la manipulación o alteración del medio de prueba. Esto para que la decisión que el juez pueda tomar sea la decisión más justa y equitativa, ¿verdad? Conforme las pruebas que se le están presentando. En cuanto al principio de contradicción de la prueba, ya saben ustedes que con fundamento en la defensa de las personas,
Obviamente, pues la prueba tiene que estar sujeto a una fiscalización de la otra parte. La prueba tiene que poder ser conocida y controvertida de esa cuenta por la contraparte. Esto quiere decir que una prueba que no tiene esa posibilidad de que sea contrariada por el adversario es una prueba incompleta, una prueba que resulta nula. Este principio de concentración de la prueba se va a manifestar de dos formas, a través de la concentración, la contradicción concentrada y la contradicción difusa. En el caso de la contradicción concentrada, esta se va a dar en el desarrollo de las audiencias donde se realiza o se diligencia prueba. Es decir, las partes tienen acceso directo e inmediato a poder establecer esa contradicción o esa fiscalización. Cuando hablamos de una contradicción difusa, esto se genera en actos diferentes, es decir, en etapas o actos procesales aislados o diferentes. No es en el mismo acto donde se está diligenciando la prueba, no es en el mismo momento. Es posterior a ello, o bien podría ser incluso antes de ello. Y un ejemplo podría ser cuando nosotros, eh, previo al debate, por ejemplo, impugnamos que el juez haya aceptado algún medio probatorio, que a nuestro criterio era inútil, era impertinente o bien no cumplía los parámetros establecidos en la ley. La contradicción concentrada se hace en el momento y de forma directa que se diligencia la prueba, y la difusa se hace por actos procesales independientes realizados antes o después del diligenciamiento de la prueba, pero no en el momento mismo. En el principio de publicidad, prácticamente pues este es un gran avance. Este cambio se dio ya con el cambio de paradigmas del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Es decir, ya prácticamente se eliminó esa prueba secreta. Este principio de publicidad exige en el proceso penal que las partes puedan conocer las pruebas. Es decir, que ellos tengan libre acceso a las mismas para poder generar la acusación en el caso del ente acusador o el querellante, o bien poder preparar una debida defensa en el caso de la persona que está siendo sometida a proceso penal. Hay algunas excepciones por ahí a este principio de publicidad de la prueba, como ustedes bien saben. Por ejemplo, cuando el caso está sometido a reserva, hay por ahí algún tiempo procesal durante el cual se encuentra limitada esta información. Ahora bien, respecto al principio de inmediación. El principio de inmediación de la prueba establece que el juez debe estar presente al momento de admitir, al momento de validar, de diligenciar y de valorar la prueba. Esto quiere decir que el juez o el órgano jurisdiccional, puede ser a través de su juez o de un tribunal de sentencia, si hablamos de un órgano colegiado, debe estar en contacto directo con los elementos de prueba que se practican y se diligencian en el proceso. ¿Por qué debe estar en contacto? Porque obviamente, imagínense ustedes que el proceso penal resulta que se acude ante el juez y ambas partes le cuentan su versión de los hechos. ¿Sí? ¿Cómo un extraño o ajeno al hecho va a tener esa certeza o ese grado de fiabilidad de lo que le están contando? Esto va a ser a través de los medios de prueba, ¿verdad? Que van a demostrar los argumentos de cada una de las partes. De esa cuenta, el principio de inmediación le permite al juez que se empape del conocimiento de los hechos y que vaya generando en su mente, a través de un proceso lógico e intelectivo, su propia versión de los hechos conforme lo que se le va probando. Esto lo va a ayudar a que pueda aclarar o ampliar las dudas que surjan en el desarrollo del proceso, y también a tener una relación directa con los medios de prueba, como pueden ser testigos, peritos o demás personas que intervengan en el proceso. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de los peritos, ¿cómo se incorpora una prueba pericial? El perito me da el dictamen por escrito, ¿sí? Y ese informe pericial forma parte de la prueba documental. Pero esa prueba documental, para que tenga una validez y una certeza como medio de prueba, tiene que ser incorporada por el perito mediante su declaración en el proceso. Él en ese momento pues ya va a ratificar
va a confirmar, va a modificar o va a revocar el dictamen que ha emitido. Adelante, Lester. Lo escuchamos, Lester, y luego Omar Daniel. Creo que Lester no nos escucha. Omar, adelante. Muchas gracias, licenciado. Compañeros, buenas tardes. Con una Buenas consulta, tardes. LIC. Gracias. Fíjense que con el tema de los peritos y consultores, en algún momento yo entendí que los peritos únicamente pueden ser propuestos por el Ministerio Público y los consultores por la defensa. Estoy un poquito confundido porque por mi razonamiento jurídico, yo puedo pensar que la defensa también puede proponer los peritos y de repente el Ministerio Público pues tener un consultor, pero no sé si estoy en lo correcto en la práctica, Lick, para que me Sí, pueda orientar. está en lo correcto, Omar. Recuerde que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Esa es la regla general. ¿Sí? No obstante, la carga la tenga el Ministerio Público, el imputado o el sindicado en el proceso no tiene ninguna prohibición legal como para que no pueda presentar en sus propios medios de prueba. Es decir, a pesar de que el Ministerio Público tenga la carga de la prueba y deba ser objetivo e imparcial, yo como sindicado, como imputado, estoy en todo mi derecho de presentar aquellos elementos de prueba que considere que van a ayudar a rebatir los argumentos del Ministerio Público. Ya hemos dicho que en algún momento el imputado pues no está obligado a presentar esos medios de prueba, pero no hay nada que se lo impida. De esa cuenta, el imputado también podría presentar sus propios peritos. Lo único, Omar, es que en este caso pues él tendría que correr con el gasto, ¿verdad? Ya que la mayoría de peritos propuestos por el Ministerio Público son peritos propios de instituciones públicas, como pasa en el caso de INASIF, o por ejemplo, si fuera grafotecnia, hay por ahí 2 o 3 expertos que trabajan en el Registro General de la Propiedad. Entonces, si la parte contraria, en este caso la defensa, va a proponer peritos, ellos tienen que correr con esos gastos. Ahora, la figura del consultor técnico no es un medio de prueba como tal, Omar. El consultor técnico es aquella persona experta en determinada materia, en determinada ciencia o en determinado arte, que va a auxiliar a las partes. Es decir, el consultor técnico puede ser propuesto por el Ministerio Público, puede ser propuesto por la defensa. Él solo va a tener como función interpretar o ayudar a que los sujetos del proceso penal entendamos determinados peritajes. Por ejemplo, en un delito de asesinato u homicidio, hay un peritaje por ahí de INASIF sobre la necropsia. Hay otro peritaje de INASIF sobre el estudio de los expedientes clínicos de la persona, si por ejemplo la persona fue atropellada y llevada a un hospital, ¿verdad? Y falleció en el hospital. Sí, hay un peritaje de INASIF sobre el vehículo o la motocicleta o el medio que se vio implicado. De esa cuenta, como obviamente ellos van a hacer, por ejemplo, alusión a términos eminentemente médicos o científicos que nosotros no vamos a entender, imagínense, ellos nos van a decir que tuvo una fractura tipo 3 en el córtex vertical de la cadera, por ejemplo. En este caso, tanto el Ministerio Público, los querellantes como la defensa va a auxiliarse de un consultor técnico que le aclare estos hechos para que pueda ser comprensible. Y obviamente, pues eso va a mejorar tanto la comprensión del juez, el ejercicio de la acusación y también el ejercicio de la defensa. El consultor técnico solo tiene esa figura de poder aclarar o interpretar esos términos, pero no es un medio de prueba como tal. Por eso, Omar, es que, por ejemplo, al consultor técnico se le permite en la legislación que él también pueda interrogar testigos, porque él puede hacer esas preguntas sobre la ciencia, ¿verdad? Sobre su expertise o su especialidad, que nosotros obviamente pues no vamos a comprender porque no tenemos ese conocimiento en esa ciencia o en esa área. Perfecto, Lick. No sabe cuánto le agradezco que
haya aclarado esa Para inquietud. servirle, Me queda mucho más claro el proceso. Muy amable. para servirle. Y algo sí es dicho de paso, Omar, en este caso, pues si la defensa lo propone, también la defensa debe costearlo. Ok, perfecto. Muy amable, Liz. Gracias. Para servirle. Bien, de esa cuenta entonces el principio de inmediación obliga al juez a estar en contacto con la prueba, a recaudarla, a admitirla personalmente y asimismo a presenciar y controlar su diligenciamiento para que al momento en que él tenga que valorar la misma, pues no le quepa ninguna duda que la prueba era legal, que la prueba era lícita, era válida, que la prueba fue admitida, ofrecida, recabada y desarrollada conforme lo establecía nuestra legislación. Encontramos el principio de licitud de la prueba. Este principio sobre si la prueba es lícita o no requiere que previamente se haga un examen legal del medio de prueba. Es decir, que en el proceso pues solo vamos a poder incorporar aquellos elementos probatorios que no estén prohibidos expresamente en la legislación. Vamos a poder incorporar aquellos elementos probatorios que hayan sido obtenidos por medios lícitos. Por ejemplo, imagínense ustedes que venga el Ministerio Público y en el proceso en su contra presente una interceptación telefónica, una escucha telefónica como comúnmente le llamamos. Y efectivamente en la escucha telefónica se escucha la grabación donde dicen, sí, yo lo maté, yo di el dinero para que lo mataran, etcétera, ¿verdad? No obstante eso, si ese medio de prueba no ha sido obtenido de forma lícita, ese medio de prueba, por mucho que esclarezca o que pudiera resolver el proceso, ese medio de prueba no debe ser admitido, no debe ser incorporado, mucho menos diligenciado y valorado en el proceso cuando el juez pues ya va a emitir la sentencia. Sí, porque en el caso concreto ustedes saben que para una interceptación o una escucha telefónica, la ley contra la delincuencia organizada requiere orden de juez previa. Y es más, hay un tipo penal que sanciona a aquella persona que realiza una escucha telefónica sin autorización judicial. Sí, de esa cuenta nosotros tenemos que estar seguros que el medio que vamos a aportar y que va a demostrar algo al proceso haya sido obtenido en forma lícita, que no prohíba las prohibiciones o las contradicciones expresas en la ley, que vaya de la mano con lo que la ley permite dentro de esa libertad probatoria. Sí, por ejemplo, tampoco podrían a ustedes como sindicados llegar al Ministerio Público y obligarlos a que ustedes le den una muestra de sangre. Sí podrían proponer el medio de prueba y que el juez autorice, pero que llegue el Ministerio Público y le saque la muestra de sangre para poderla cotejar con una muestra que encontraron o un indicio en la escena del crimen, no podrían, la prueba sería ilícita. De la misma manera, en el principio de carga de la prueba, como ustedes ya vieron, pues la regla general del derecho probatorio es que la persona que argumenta o que aduce algo debe probarlo. ¿Sí? Yo debo fundamentar y sustentar los argumentos que estoy vertiendo ante el juez. Eso es lo que establece precisamente la regla general. En materia penal, como ustedes saben, aquí precisamente por la desigualdad que existe en nuestra legislación respecto a los medios que se tienen para poder probar o no probar algo, es que la legislación es bastante equitativa para compensar esa desigualdad. De esa cuenta, en materia penal, ustedes saben que cuando una persona ha sido imputada de la comisión de un hecho delictivo, es el Estado a través del Ministerio Público el obligado a demostrar la culpabilidad. Esto mediante la aportación de medios de prueba. Es decir, yo como sindicado o imputado no estoy obligado a probar mi inocencia, que puedo hacerlo en hora buena. Sí, mucho que mejor que yo también pueda coadyuvar a demostrar que yo no participé o que yo no realicé el hecho delictivo. Pero el obligado es el Ministerio Público. Esto quiere decir que si en algún momento el Ministerio Público no logró demostrar mi participación o mi culpabilidad, el juez va a estar obligado a resolver a mi favor. ¿Sí? Esto pues va de la mano con el derecho a la no autoincriminación que establece el Código Procesal Penal y la Constitución, de no declarar contra
mi persona o contra mis familiares. También el principio que establece que la duda va a favorecer al reo y que se debe cumplir el debido proceso al momento de realizar todos estos medios probatorios. Cristian, adelante, te escuchamos. Buenas noches, Lick. Una consulta al respecto de lo que usted mencionaba de presentar alguna prueba en donde hay, no sé, una grabación. ¿Qué delito se tipifica ahí? Si no fuera lícito, o sea, que solo yo grabé a la persona y lo presento. Fíjate que no es que grabes. Ojo, o sea, hay que analizarla a fondo porque si vos sos un interlocutor en esa conversación, no estás cometiendo delito. Si sos interlocutor, sí, por ejemplo, imagínate que hables con tu hermano por decirte algo o con tu novia y grabes la conversación. Ujú. Ahí sí es un derecho que tendrías que tener y que habría pues que argumentar, ¿verdad? Al momento, porque en Guatemala todavía hay cierta discusión en cuanto a si se es interlocutor y el medio de prueba grabado por mi persona se toma como parte del proceso. En este caso, delito Cristian no habría, porque grabar una conversación en la cual yo soy partícipe no es lo mismo que una interceptación telefónica. Son cosas completamente diferentes. En este caso, lo que está en duda es si el juez va a emitir o no la prueba. Esto depende de cómo se le argumente y también qué tanto puede aportar al proceso. Pero no hay una claridad todavía. Ahora, cuando hablamos de una interceptación telefónica, es que, como lo decimos común y coloquialmente, pinches la llamada de una persona con otra. ¿Sí? Esa es una interceptación telefónica. Ahí estás vulnerando su intimidad. Ese sí es un delito. Ah, ok. Ah, no, pero me refería a Lick, que, no sé, un ejemplo. Están los delincuentes, no sé, a la vuelta de mi casa y pues se escucha exactamente dentro de mi residencia y acaban de realizar, no sé, un homicidio. Y él dice, no, hombre, si lo acabo de matar y no sé qué. Y yo comienzo a Pero, grabar y a mí pero me eso no toma. es una interceptación telefónica. O sea, para que quedemos claros, cuando hablamos de una interceptación telefónica, es que vos vas a escuchar llamadas que no son las tuyas, Ah, no, no, no. Eso sí sí. o con permiso. Ajá. No, pero digamos, si a mí me toman como testigo y yo presento eso que yo grabé en mi casa, nunca intercepté ninguna llamada telefónica. Solamente entre ellos hablaron y uno, o sea, el asesino sí afirmó de que él había sido, que lo acababa de matar. Yo Sí, grabo eso. el problema de la grabación es que depende. Por ejemplo, si fuera solo grabación de voz, perdón, hay otros medios de prueba que podrían coadyuvar. En Guatemala ya contamos con cotejo de voz, ¿verdad? O sea, esa sería la prueba. O sea, el tuyo sería un elemento, pero por sí solo no podría demostrar nada, porque ¿cómo obtener esa certeza de que es la misma voz? Únicamente a través de un medio científico de prueba, que en este caso sería el cotejo de voz. Ahora, si se graba con video y con audio, pues sí podría ser objeto, ¿verdad? Porque eso es lo mismo como cuando una persona atropella a otra y una cámara de Metra, una cámara de Transmetro, una cámara de algún banco, de alguna entidad privada, graba el hecho. O sea, ahí sí sería admitido. Ah, ok, ok, Lick, muchas gracias. Muy bien. Abimael, Sí, Liz, yo creo que comprendo la manera que usted lo está exponiendo, que por ejemplo yo antes de entrar a la oficina de mi jefe vengo y coloco en grabadora mi teléfono, ¿verdad? Y luego cuando entro a la oficina, pues él me narra de algún hecho delictivo donde él participó y todo, y yo estoy grabando esa conversación con él donde él me está exponiendo ciertas situaciones ilícitas. Si luego yo actúo como testigo y yo presento esa grabación, por supuesto que ahí no estaría cometiendo ningún delito porque yo fui partícipe de esa conversación. Así lo entiendo yo, Lick, usted me corrige. sí, sí, ahí no se está cometiendo delito. O sea, cuando uno es interlocutor, la responsabilidad penal queda bastante limitada. Cuando uno es interlocutor. Pero si usted graba la conversación de alguien más, ahí habría que ver si no se está cometiendo algún ilícito penal, donde usted no sea interlocutor. Ahora, si usted se mete a hacer una interceptación telefónica, ese sí es delito si no cuenta con la autorización del juez competente. Vean, el principio de originalidad o mismicidad. Cuando el derecho probatorio hace alusión a este principio, establece que la prueba debe originarse del hecho mismo. Esto quiere decir
que este principio va a actuar como un depurador del proceso penal, porque los medios de prueba tienen que tener una relación directa con el hecho que se está dilucidando. De esa cuenta, los medios de prueba que deben ser admitidos, presentados, diligenciados y valorados son aquellos que tengan esa relación directa y que se originen del hecho mismo, ya que por lo tanto no debería ser admitido por impertinente o inútil un hecho de prueba que no guarde relación con el hecho que se está dilucidando. Referente al principio de originalidad o mismicidad, también va de la mano con que si nosotros vamos a aportar algún documento, lo ideal sería que aportáramos el documento original, ¿sí? Podríamos aportar un documento autenticado. Lo ideal sería el original. ¿Sí? Si no podemos el original, un documento autenticado. Pero ya una copia simple prácticamente pues sí daría lugar a dudas o sospechas respecto a la fiabilidad del mismo. Lo mismo sucede en el caso del testigo de referencia. Un testigo de referencia que nos va a servir para ilustrarnos sobre un hecho en general no es lo mismo que un testigo directo. Un testigo directo es un testigo que vio el hecho, un testigo que le consta el hecho, que estuvo presente en el hecho. ¿Sí? De esa cuenta tenemos que buscar esos medios de prueba que sean los adecuados, que sean los idóneos. Aquellos medios de prueba que a pesar de ser idóneo, tenga esa relación directa con el hecho que se está dilucidando. En el caso del principio de favor probationis, perdón, como ustedes saben, siempre que haya duda respecto a un medio de prueba, deberá aplicarse el principio a favor de la prueba, ¿sí? O a favor de probar. Esto quiere decir que el juez no debe rechazarlo sin más trámites, sino que por el contrario, si al juez le cabe la duda de que podría demostrar algo o no, el juez debe incorporarlo. ¿Sí? Debe permitir su incorporación al proceso y ya el diligenciamiento del mismo será el que resuelva si aportó o no aportó nada. Pero esto solo cuando el juez tenga duda si el medio de prueba debe aceptarse o no, o va a aportar algo o no al proceso. En caso de duda, debe admitirse, debe incorporarse, debe diligenciarse. De la misma manera, esto pues prácticamente flexibiliza las reglas establecidas en la ley sin llegarlas a contrariar, porque lo que hace es que el juez, en esa presunción de inocencia, en ese derecho de defensa, en ese debido proceso, y ahondada por principios como la necesidad de la prueba, por ejemplo, o esa averiguación de la verdad, el juez puede admitir estos medios de prueba que le generen duda. Obviamente, pues esa duda va a ser dilucidada al momento de diligenciarlos. Pero ante la duda, debe admitir los mismos. Por eso, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en una primera declaración, el juez no se va a pronunciar sobre los medios de prueba. Solo hay indicios que le generan la duda si la persona pues pudo participar o no y si el proceso debe continuar. Ya en una etapa intermedia, donde el juez decide si se admite o no se admite la acusación del Ministerio Público, el juez tampoco hace un análisis de fondo de los medios de prueba. El juez, si los considera pertinentes y útiles para poder demostrar algo en el proceso, los va a admitir. Ya va a ser el tribunal el encargado de establecer ese control o esa verificación de requisitos de fondo de los medios de prueba. Encontramos también el principio de duda o el principio indubio. Ustedes saben que el juez, para poder condenar, debe tener certeza de que la persona es responsable y que la persona participó. De esa cuenta, cuando hablamos de una duda, hablamos de que el juez no tiene esa certeza, ¿sí? De que el juez no reúne todos esos elementos de convicción que determinen que la persona participó o que la persona realizó algo. Esta falta de certeza o duda se puede dar porque las partes, al aportar su prueba, no pudieron probar o demostrar suficientemente los hechos que estaban alegando o argumentando en su defensa o en su acusación. También esta duda puede surgir porque existen demasiadas pruebas y el juez
no está seguro qué medio va a generar esa convicción, qué medio le convence. De esa cuenta, cuando el juez se encuentra en esa duda en la cual dos o más medios de prueba le demuestran algo hacia diferentes direcciones, se puede regir por las reglas que establece el principio de la duda o el principio indubio. En el caso penal, por ejemplo, la duda se va a interpretar a favor del sindicado. Sí, ahí no tenemos para dónde. Y ustedes ven, por ejemplo, que cuando hablamos de materia civil, la prueba se va a interpretar a favor del demandado. Cuando hablamos del proceso de trabajo o de laboral, la prueba se va a interpretar a favor del demandante si fuera trabajador. En lo administrativo, pues siempre, o de lo tributario, siempre se va a interpretar a favor del administrado. Es decir, para el que está en esa situación de desventaja frente al poder público. Por lo tanto, en proceso penal, la duda se interpreta a favor del sindicado cuando exista esa duda. De esa cuenta, si el juez, luego de diligenciado los medios de prueba, no tiene la certeza de que la persona participó o que la persona realizó el hecho, el juez debe absolver. ¿Sí? Tiene que tener esa certeza al 100%, porque el juez es celoso de la verdad y debe procurarla con empeño. De la misma manera, según nuestro Código Procesal Penal, ustedes ven ciertos principios ya contemplados en el desarrollo del mismo. El principio de objetividad lo encontramos en el artículo 181, que establece que el Ministerio Público, por regla general, debe procurar la averiguación de la verdad. Esto pues mediante el desarrollo de los medios de prueba permitidos por la ley. Esto quiere decir que si encuentra medios de prueba de cargo o de descargo, independientemente, debe presentarlos al proceso, porque lo que se necesita es la averiguación de la verdad, no buscar un culpable y sentenciarlo. Este artículo 181, si ustedes gustan, le pueden poner ver artículo 108 y 290 del Código Procesal Penal. Ver artículo 108 y 290 del Código Procesal Penal. De la misma manera, el artículo 182 contempla lo que es el principio de libertad probatoria. ¿Qué establece el principio de libertad probatoria? Establece que los hechos y circunstancias que sean de interés para el proceso van a poder probarse por cualquier medio de prueba permitido. ¿Sí? Esto salvo las limitaciones que establezca la ley. Pero también establece que estas limitaciones son relativas al estado civil de las personas. ¿Cómo se prueba el estado civil de las personas? Se prueba mediante la certificación extendida por el Registro Nacional de las Personas. El 181 se relaciona con los artículos 108 y 290 del Código Procesal Penal. Bien. Ya prácticamente, pues, la única limitación entonces que encontramos al principio de libertad probatoria es el estado civil de las personas. ¿Sí? Este únicamente se va a comprobar con las certificaciones del RENAP. De ahí en todo lo demás tenemos libertad probatoria, siempre y cuando esos medios de prueba no sean ilícitos, esos medios de prueba no sean impertinentes o no sean inútiles. El artículo 183 contempla el principio de prueba inadmisible. Este principio de prueba inadmisible dice que para que un medio de prueba sea admitido, debe llenar ciertos requisitos. El primero es que se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación o el proceso. Y el segundo, que sea útil para el descubrimiento de la verdad. De esa cuenta, bajo el principio de prueba inadmisible, ya el mismo Código Procesal Penal le da ciertas facultades al juez o al tribunal. Y estas facultades son para que pueda limitar los medios de prueba ofrecidos por las partes, siempre y cuando pues estos sean manifiestamente abundantes. Es decir, si ya tenemos 5 testigos directos que su relato o su testimonio va a hacer alusión a probar determinada circunstancia, estaría además a admitir más testigos, ¿verdad? ¿Para qué voy a presentar 50 testigos? El juez puede tomar la decisión
de cuando una prueba es abundante y cuando la prueba pues va a probar suficientemente un determinado hecho. De esa cuenta él puede tomar la decisión de cuántos medios de prueba referente al hecho va a aceptar o no. Sí, si yo le presento 50 testigos y los 50 testigos van a ubicar a la persona en circunstancias de modo, tiempo y lugar, el juez podría decidir solo admitir a 10, porque para él está suficientemente probado a través de declaración testimonial. También establece que van a ser inadmisibles aquellos medios de prueba que sean obtenidos por métodos o por medios prohibidos en la ley. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, que a través de la tortura se logre una confesión o una declaración? ¿Sí? Que se haga un allanamiento y se secuestren bienes o objetos en una casa sin autorización judicial. Que se presente una escucha telefónica sin autorización previa del juez. Sí, esos medios son inadmisibles porque fueron obtenidos por medios prohibidos. A esto es lo que le conocemos en la doctrina como la teoría del fruto del árbol envenenado. Ya en el artículo 184 encontramos el principio de hecho notorio. Y este establece que cuando ante el tribunal se dé la calidad o la certeza de un hecho notorio de determinado tema, prácticamente pues es que todas las partes van a estar de acuerdo en que ese hecho sucedió de determinada manera. Si todas las partes están de acuerdo, se tiene como hecho notorio y ya se puede prescindir o obviar la prueba que se ofreció pues para poder demostrar este extremo. Es decir, que al estar todos de acuerdo, el tribunal ya no diligencia esos medios de prueba y se tienen como suficientemente probado. Esto puede ser de oficio por el tribunal o a solicitud de parte. Sí, ¿cuál puede ser un hecho notorio? Por ejemplo, la lluvia, el calor, que ya prácticamente cuando alguien va conduciendo de noche, pues la visibilidad baja, ¿verdad? Ese ya es un hecho notorio. Otro hecho notorio sería que me pidan a mí que yo dé referencia como testigo de un hecho que sucedió a 500 metros. Obviamente se tiene por suficientemente probado que nadie puede ver en tal distancia. El artículo 186 establece el principio de valoración de la prueba y prácticamente establece que para poder ser valorado un elemento de prueba, este tuvo que haber sido obtenido por el procedimiento permitido y regulado en la ley. Y que para ser incorporado al proceso, tuvo que haberse realizado mediante los preceptos establecidos en la misma. Sí, recuerden que en este caso, pues el juez va a resolver conforme el sistema de la sana crítica razonada. ¿Cómo funciona el sistema de la sana crítica razonada? El juez va a incorporar elementos de experiencia, de la lógica y la psicología para poder resolver. Este artículo lo podemos relacionar con el artículo 385 del Código Procesal Penal. Bien. Hasta acá llegaríamos con lo que son los principios. De la misma manera, pues, es importante hacer alusión a lo que es el objeto de la prueba. Ya llegado a ver cuáles son los principios o las reglas que lo van a informar, que lo van a regir, el objeto de la prueba radica en el conocimiento y la reconstrucción de los hechos. Esto quiere decir que van a ser objeto de prueba todas aquellas relaciones o elementos susceptibles de ser comprobados. Algunos autores establecen que el principal elemento de prueba o el principal objeto de la prueba va a ser la conducta humana. Es decir, vamos a poder comprobar sucesos, acontecimientos, conductas presentes, pasadas y futuras, o bien actos humanos voluntarios o involuntarios. Hasta acá les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran que recapitulemos o que abordemos? Adelante, Rosaura, y luego Stanley.
Buenas tardes, licenciado. A mí no me quedó muy claro la contradicción concentrada y la contradicción difusa. Claro, la diferencia, Rosaura, es el momento en que suceden. O sea, la contradicción es ese derecho a que las partes puedan refutar los medios de prueba presentados por la otra parte. ¿Sí? El momento en que procede va a ser una concentración concentrada si se dan en el mismo momento en que se está diligenciando, desarrollando o practicando el medio de prueba. ¿Sí? Va a ser difuso si no va a ser en el mismo momento. Es decir, si se va a realizar esa fiscalización o ese control en un acto previo o en un acto posterior. ¿Estamos bien ahí? Gracias, licenciado. Gracias. Para servirle, Stanley. Licenciado y compañero, buenas noches. A mí Buenas noches. me quedó una duda 3 diapositivas antes en el principio de favor probationis, creo que se pronuncia. Ajá. En el primer inciso decía que en caso de duda ante la prueba, se aplicaba a favor de la prueba. Algo así creo que decía. Yo no entiendo ese argumento, licenciado, por favor. Bien, lo que establece el principio de favor probationis o a favor de la prueba es que cuando exista duda sobre qué tanto puede aportar o qué tan pertinente, o útil puede ser un medio probatorio para la averiguación de la verdad, lo que debe prevalecer o la justificación que el juez debe aplicar es darle precisamente la duda. Es decir, admitirlo y posteriormente pues verificar si va a aportar o no va a aportar algo. Por eso se dice que debe estarse a favor de la prueba o a favor de probar. Sí, el juez no debe rechazarlo porque tenga duda. El juez debe admitirlo con presunción en que pueda probar algo. A eso es que se está refiriendo Stanley, a que el juez le va a dar el beneficio de la duda al medio de prueba y por lo tanto lo va a admitir. O sea que no la rechaza por no ser una prueba no pertinente. No, el que sea prueba impertinente es otro tema. O sea, cuando la prueba es impertinente, el juez ya tiene claridad que la prueba es impertinente y tendrá su sustento al momento de resolver. Ya. Eso es diferente. Ya. Cuando el juez tenga duda respecto a qué tanto va a poder aportar o qué tan útil va a poder llegar a ser un medio de prueba, el juez debe admitirla. Sí, el juez no lo puede rechazar porque pueda que resulte que sí le compruebe algo en el proceso. Ya entendí, licenciado. Mi problema fue que confundí esta. Le agradezco mucho. Para servirle, Stanley. Vean, ya el día de mañana prácticamente pues vamos a desarrollar lo referente a las fases y etapas de la actividad probatoria, tanto en la doctrina como en nuestra legislación. De la misma manera, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son los requisitos intrínsecos, o sea, requisitos de fondo, y requisitos extrínsecos o requisitos de forma, en este caso de la prueba, ¿verdad? De los actos de prueba. Esto lo vamos a ver el día de mañana. Creería yo también que vamos a hablar un poquito ya de la prueba per se en el proceso penal, de las características que hacen que la prueba pueda ser admisible. También vamos a hablar un poquito de la libertad probatoria, de la valoración de la prueba y de la incorporación de la prueba en el proceso penal. Ya al hablar de esa incorporación, hablamos de la prueba ilegal, también hablamos de la prueba incorporada irregularmente en el proceso y cómo se puede impugnar esta prueba ilegal, también cómo se puede subsanar en determinado momento esta prueba ilegal que ha sido incorporada al proceso. Creería yo que nos da tiempo todavía de hablar un poquito del anticipo de la prueba. Esto pues para la clase ya del día de mañana, pues si alguien quiere leer, quiere avanzar o quiere ahondar un poquito. Entonces amigos, les deseo un feliz descanso. La asistencia ya la pasaron, Heidi, si no mal recuerdo. Les deseo un feliz descanso, nos seguimos viendo el día de mañana. De igual manera, pues voy a hacer la consulta directa a coordinación de la forma que tengo pensada para transmitirles las notas del primer examen parcial, es decir, el de 30 puntos, y mañana les confirmo esa forma. Que descansen. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.